El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por acompañarnos, queridos hermanos y amigos. Estamos avanzando en el estudio del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 5. Y a propósito, espero que usted lo haya leído en su casa para poder tener una mejor comprensión de lo que pretendemos comunicar. No estamos leyendo el texto completo de los capítulos en nuestro espacio de enseñanza bíblica radial. Por lo tanto, es necesario que usted de antemano lo haya leído y vaya previniendo, por favor, de leer para nuestro próximo programa el capítulo 6. Comenzábamos en nuestro último programa el capítulo 5. Considerábamos que era la caída de Babilonia, la caída y muerte del reinado y el rey Belsasar. Habíamos considerado aquel gran banquete que él había montado para tantos invitados en los lujos y magnificencias de la gran Babilonia. Y habíamos considerado el hecho de que los dedos de una mano habían aparecido en lo alto de la pared del gran palacio, del gran comedor, para escribir una sentencia contra el rey, que nadie sabía interpretar o tal vez nadie quería o tenía la valentía de hacerlo. Entonces el rey Belsasar llamó a sus asistentes de la corte para que lo hicieran. En realidad era la tercera vez que aquellos charlatanes quedaban al descubierto por su fraude. Muchos años atrás, en el capítulo 2 del libro, habían sido incapaces de decirle a Nabucodonosor su sueño. En el capítulo 4 no habían podido interpretar el segundo sueño de Nabucodonosor, y ahora en el capítulo 5 del libro manifestaron no tener poder para dar el significado de la escritura en la pared, o tal vez ser cobardes y no poder hacerlo. Pensamos que Belsasar había aprendido de la experiencia de Nabucodonosor, pero la mayoría de nosotros somos lentos para aprender de la experiencia de otros. Entonces, cuando estos hombres fallaron, el rey, por consejo de la reina madre, posiblemente la esposa de Nabucodonosor, es decir, la abuela de Belsasar, el rey mandó a llamar a Daniel. Y desde los versículos 10 al 16 vemos su fama aún en su vejez. La reina madre, como les decía, apareció en el banquete. Ella no había estado presente en toda esa lujuria, lujos, derroche de comidas, alcohol, mujeres. Al momento de entrar al banquete, la reina madre le dijo a Belsasar que había un hombre en el reino que podía interpretar la escritura de la pared. Le dio su nombre, mencionando sus dones y habilidades, y le contó lo suficiente respecto al pasado, como para informar al rey Belsasar el lugar de honor que Daniel tenía en el reino de Nabucodonosor. Daniel en aquel entonces ya promediaba entre los 80 y 90 años de edad. Era un hombre maduro, inteligente, espiritual y sumamente rico en experiencias espirituales a través de los años. Daniel fue traído al banquete, y qué figura impactante debe haber sido este anciano caballero venerable, parado allí ante aquella multitud embriagada y aterrorizada. Saben, me hubiese gustado estar allí y observar la valentía y la confianza que debe haber mostrado su rostro santo. Ahora bien, el rey embriagado habló primero. Él dijo más de Daniel de lo que podía decir respecto a todos los otros hombres de Babilonia juntos. Luego de repasar todo lo que la reina madre le había dicho, el rey Belsasar le ofreció a Daniel honor y recompensa si él descifraba la escritura en la pared. No es difícil llegar a la conclusión de que Belsasar no estaba interesado en el Dios de Daniel y que tampoco era consciente de su propia necesidad espiritual.
Fue su dilema presente lo que le obligó a escuchar a Daniel. Y saben, se parece a algunos hombres que en situaciones extremas aceptan la ayuda de cualquiera, y Belsasar había llegado a ese extremo. Sin saberlo, él estaba dentro de las 24 horas de su muerte y de su juicio. Su copa de iniquidad se había llenado y su juicio había sido sellado. Ahora vemos al anciano y fiel hombre de Dios y su reacción a todo esto en los versículos 17 al 24, y estamos hablando de Daniel capítulo 5. El anciano Daniel escuchó el ofrecimiento del rey, el honor, la riqueza, pero ningún verdadero siervo de Dios puede ser comprado por precio. Por 80 años Daniel había confiado y probado a Dios. Ahora él podía enfrentar bien el ofrecimiento vulgar de Belsasar. Bueno, en realidad el rey Belsasar no tenía nada para darle a Daniel, porque Daniel sabía que en aquella misma noche el gran reino de Babilonia sería destruido y que el mismo rey Belsasar sería asesinado. Y Daniel no podía detenerse ante las tácticas mercenarias de los hombres de Babilonia. El verdadero siervo del Señor nunca cambiará la verdad divina por ganancia personal. La práctica deplorable de obtener ganancias por los servicios prestados ha contribuido a la corrupción de los negocios y gobiernos. Además, en la obra de Dios, muchos hombres honestos y sinceros han sido seducidos a hacer lo malo por el atractivo de las ganancias. Pero observemos el gran ejemplo de Daniel. En el versículo 17 le dice al rey: «Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros». No hay ninguna lisonja en la respuesta de Daniel, ni tampoco falta de respeto. Si la idea del rey no era correcta ante los ojos de Dios, tampoco lo sería ante los ojos de Daniel. En el versículo 17 continúa diciendo Daniel: «Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación». Daniel dio un discurso corto y no faltó la predicación. Y en ese momento el predicador no fue hallado falso, no fue hallado falto. Mis queridos, el ministerio de Daniel a través de los años y en ese momento fue una demostración notable de fidelidad a Dios. Y puedo observar en todo este material de trasfondo, en la historia de Nabucodonosor en los 4 primeros capítulos y ahora en este capítulo 5, Daniel va a demostrar que algunas cosas pudieron justificadamente enorgullecer a Nabucodonosor por sus logros, pero de nada parecido podía gloriarse Belsasar. El punto central del mensaje de Daniel era que Nabucodonosor, con la grandeza y el poder que por derecho le pertenecían, podía haber tenido cierto orgullo justificado. No obstante, Dios le castigó por su orgullo. Pero por otro lado, Belsasar ni siquiera había abierto sus alas, no tenía ningún justificativo para ser orgulloso. Entonces, en versículos 22 y 23, Daniel hizo la aplicación de una manera firme y sin temor. Tú, su hijo Belsasar, no te has humillado de corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Daniel estaba diciendo simplemente que su pecado era mucho más grande que el de Nabucodonosor, porque el rey Belsasar sabía la historia, conocía lo que Dios había hecho. Daniel le dijo: sabiendo todo esto, no te has humillado ante el Dios del cielo. Así Daniel declara con sus palabras sinceras una acusación en contra del rey Belsasar. El rey había pecado a sabiendas, y como un mayor conocimiento implica un juicio más severo, Belsasar supo que su juicio era inminente. Las palabras de Daniel en versículo 23, llenas de notable valentía, le decían a Belsasar que él había estado dando alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano estaba su vida, cuyos eran todos sus caminos, nunca había honrado. Con autoridad y agudeza Daniel golpeó la misma raíz del problema, es decir, la religión falsa de Belsasar. Como usted puede observar, el rey Belsasar había estado adorando a dioses sordos y su religión le había llevado a la idolatría y a la liviandad moral, además de haber insultado al único verdadero Dios a quien le debía la existencia.
Aquellas palabras, al Dios en cuya mano está tu vida, no honraste, forman una notable declaración que me recuerda que ningún hombre tiene la vida comprada. Pero pobre y orgulloso Belsasar, que negó esta gran verdad. Y dice allí, capítulo 5 de Daniel, versículo 24, entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Daniel le dice al rey que desde la presencia misma de Dios fue enviada esa mano, que había trazado aquella escritura en lo alto de aquella pared blanca, en aquel inmenso comedor. Y esta declaración del versículo 24, que la mano provenía de la presencia de Dios, concluye la necesaria explicación preliminar de la interpretación final de la escritura sobre la pared. Todo lo que Daniel había dicho hasta aquí había sido una preparación para la última y fatal palabra. Por este tiempo el rey debe haber sentido que nada podía evitar el juicio del Altísimo sobre él y su reino. El caso había sido juzgado, los hechos presentados, y ahora Belsasar estaba ante el tribunal de Dios. No era necesario convocar testigos. Allí permaneció el rey callado esperando su sentencia. En realidad la sentencia ya había sido escrita en la pared, pero como estaba escrita en otro idioma, los hombres sabios de Babilonia comprendían las palabras pero no la interpretación, y no conocían su aplicación, o tal vez titubearon y temblaron de terror y no fueron valientes en proclamarla. Ahora vamos a analizar los versículos 25 al 31. Una profecía inusual y notable. El mensaje en la pared era breve y cada palabra tenía una nota de incuestionable autoridad. Era una frase directa para el rey Belsasar. La frase contenía 4 palabras en total: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. En realidad son 3 palabras diferentes, pero la primera se repite 2 veces. Ahora, todas las personas que estaban presentes sabían que las palabras significaban 3 cosas: número o contado, peso y división. O bien en sus formas verbales: contar, pesar y dividir. Pero solo Daniel conocía su significado y tenía la suficiente integridad y entereza para darle su justa aplicación sobre el rey. Daniel dice allí en el versículo 26, esta es la interpretación del asunto. Mene significa que Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Eran palabras severas para aquel rey ostentoso y borracho. Contar el reino significa limitar su duración en tiempo. Dios había fijado la duración de Babilonia como un imperio gobernante, y el día de su destrucción y juicio había llegado. La repetición de la palabra podría ser para dar énfasis, para presionar a Belsasar de que no habría extensión de tiempo. La palabra contar denota cálculo, que las decisiones de Dios son cuidadosamente calculadas. Mis amigos, la duración del reino de los hombres están perfectamente calculadas por Dios y nunca serán dejadas al azar. ¿Por qué? Porque como vimos en el capítulo 2, versículo 21, y en el capítulo 4, versículo 17, es Dios quien quita reyes y pone reyes. Es el Altísimo quien gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y Belsasar era uno de esos hombres muy bajos. Sus días habían sido contados y su reino juzgado. ¿Sabe, mi amigo? Los tiempos de los gentiles son contados por Dios. Él sabe exactamente cuánto tiempo pasará hasta que Cristo regrese, juzgue a los enemigos y comience a reinar. Pero volvamos allí a Daniel capítulo 5. Ahora vamos al versículo 27. La segunda palabra es tekel. Significa, dice Daniel, has sido pesado, rey, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Las balanzas de Dios siempre pesan con exactitud. Y como Dios siempre trata con la exactitud, Él siempre trata con justicia. Nadie excepto Dios es competente para pesar la vida de cada hombre con perfecta exactitud. Solo Dios es omnisciente y es justo.
En el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 3, leemos: porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca el pesar las acciones. Todos nosotros podemos estar seguros que Dios juzgará con justicia en cualquier tiempo y lugar que sea. Belsasar no pesaba lo suficiente en las balanzas de la justicia divina, por lo tanto no alcanzaba las especificaciones de Dios, y tanto el rey como su reino fueron condenados a la destrucción. Dice el Salmo 72:9, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. En las balanzas perfectas de Dios, Belsasar no pesaba lo suficiente como para escapar del juicio de Dios. Ahora preguntémonos, mi amigo, ¿cuánto peso yo? ¿Cuánto pesa usted en las balanzas de Dios? Cada uno de nosotros debe recordar que las balanzas pueden ser cambiadas aún por un espíritu erróneo en un hombre. Nuestro Señor advirtió que un deseo lascivo en el corazón es igual al adulterio. El odio en el corazón es equivalente al asesinato. Por lo tanto, guardemos nuestros corazones con toda diligencia, porque de él mana la vida. Ahora consideremos la próxima palabra allí, uparsin, en capítulo 5, versículo 28. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Las personas preguntan, y con razón, por qué la palabra uparsin luego se cambia a Pérez en el versículo 28. Bueno, sinceramente, el por qué no lo sé. Algunos estudiantes que conocen el idioma dicen que parsin es el plural de Pérez, y u en la forma original es una conjunción. Las dos formas aquí sugieren un doble significado. El verbo Pérez significa romper o dividir. Cuando Daniel estaba dando la interpretación, los medos y los persas ya estaban invadiendo la ciudad de Babilonia, ya estaban en suelo de Babilonia, y los embriagados babilonios no podían detener su avance. El Altísimo estaba gobernando sobre el reino de los hombres, y verá, las profecías de Daniel siempre se han cumplido como todas las profecías en la Biblia. La cabeza de oro del capítulo 2 iba a ser cortada en su dominio aquella noche, e iba a comenzar a reinar el imperio medo-persa. Dice en el versículo 30, la misma noche. En esa noche el juicio llegó muy rápido. Ciertamente Belsasar no esperaba que el fin llegara tan pronto y tan repentinamente, porque mientras Daniel estaba interpretando la escritura, Dios ya había dado el reino a los medos y a los persas en esa misma noche. Mi amigo, los imperios no permanecen por el poder humano, por máquinas hechas por el hombre, por misiles, bombas y máquinas voladoras. No existe una pared lo suficientemente alta que evite que la nación caiga cuando Dios pronuncia juicio sobre esa nación. Sin dudas que había burladores en el palacio de Belsasar en aquella noche mientras Daniel interpretaba la escritura, pero el hecho está en que aquella noche Babilonia cayó derrotada. Seguidamente el rey guardó su promesa de dar la recompensa, lo leemos allí de acuerdo a versículo 29, y todo fue consumado. Ahora, si Belsasar creyó por completo lo que dijo Daniel o no, no estoy completamente seguro. En medio de aquel grandioso palacio, posiblemente él aún sentía que su reino podía ser perdonado o resistiría. Pero no lo puedo asegurar, tengo dudas al respecto. De cualquier manera, aquella era la última noche de Babilonia. El reino de la cabeza de oro había sido pasado al reino de los brazos y el torso de plata, según la visión del capítulo 2 del libro de Daniel. Mi amigo, existe una última noche para cada nación, así como existe una última noche para cada ser humano. Aunque parezca el más fuerte y el más poderoso de los hombres, cada nación, cada hombre tiene el fin dispuesto por Dios. Y el Dios Altísimo declara su juicio en contra de cualquiera que desafíe su luz y profane sus santas cosas. Ahora bien, déjeme hacer una salvedad, mi amigo, y anunciarle que Dios provee salvación en la persona de Jesucristo. Sí, provee salvación, ofrece salvación individualmente a cada ser humano.
En Colosenses 2:14 dice que el Señor Jesucristo anuló el acta de decretos. Ese es nuestro prontuario, la ley que está contra nosotros. La anuló, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Él cargó con nuestras culpas y pecados y fue condenado en lugar nuestro para que nosotros tuviésemos perdón de pecados y vida eterna. Y ahora todo aquel que pone su confianza en Él es salvo de aquella terrible noche de desesperación, de separación eterna de la presencia de Dios. Para eso el corazón orgulloso de cada ser humano debe ser doblegado en humillación y arrepentimiento. El corazón orgulloso de cada ser humano que rechace reconocer al Dios Altísimo tiene reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Leemos en la breve carta de Judas, versículo 13. Ahora, eso en una aplicación personal. Déjeme decirle que aquí también tenemos una visión profética del futuro. Babilonia de Daniel 5 es un cuadro de la Babilonia apocalíptica del fin de los tiempos. Y así como la caída de Babilonia significó el fin de aquella civilización, también el fin de los tiempos, juntamente con la venida de Jesucristo al mundo, será el fin de los grandes poderes gentiles mundiales. Mi amigo, el juicio de Babilonia en la historia de Daniel anticipa proféticamente el juicio de otra Babilonia, la Babilonia de Apocalipsis 17. Por favor, fíjese en Daniel 5:4 y Daniel 5:23. Ellos estaban adorando dioses de oro, plata, bronce, piedra y madera. Y el ser humano no cambia ni razona. Leemos en Apocalipsis 9:20 la profecía para la tribulación, cómo serán aquellos días justo antes de la venida de Cristo, y leemos allí en Apocalipsis 9:20 que harán lo mismo. La misma clase y categoría de ídolos será adorada. Usted lo puede leer en Apocalipsis 9:20. Ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Así que aquella Babilonia de Daniel 5 y su caída es una figura profética de la Babilonia futura de la tribulación, aquella Babilonia de Apocalipsis 17 y su caída, su juicio. Además, Belsasar era un individuo, un hombre histórico, pero también es un cuadro de aquel anticristo que se levantará, y la sentencia de Dios estará sobre él. La escritura no estará sobre una pared, sino que está escrito en la palabra de Dios, en las escrituras, en la Biblia, por la misma mano. ¿Alguna vez ha pensado en eso? La mano que dio los 10 mandamientos a Moisés es la misma mano que escribió aquella noche la sentencia sobre Belsasar en la pared del palacio de Babilonia, y es la misma mano que nos dio la Biblia, mi amigo. El espíritu de Babilonia no ha cambiado y nunca cambiará, y provocará el juicio del Dios Altísimo. Babilonia será destruida, y aquel anticristo del futuro será destruido por el resplandor del Señor Jesucristo en su regreso personal a este mundo. Concluimos nuestro estudio por hoy recordándonos a nosotros mismos que no estamos en este mundo para llevar a cabo un programa para mejorarlo, ni para resolver los problemas sociales y morales de esta sociedad. La palabra de Dios nos recuerda que al avanzar el tiempo, las condiciones sociales mundiales empeorarán y que ni siquiera el sistema religioso de los últimos tiempos podrá resolver esos problemas. Mis queridos hermanos, los creyentes estamos en este mundo para predicar la palabra de Dios y mediante ese mensaje salvar personas y edificarles en la verdad. Y anhelamos ver el futuro reino de justicia que traerá el Señor Jesucristo a este mundo. De esto se trata el libro de Daniel. No es una utopía pensar que la enfermedad moral de este mundo solo puede ser resuelta con la venida del hombre perfecto, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más les digo, de esto trata el libro de Daniel.
trata de mostrar la inutilidad del hombre para resolver los problemas de la vida y la necesidad que los seres humanos tienen de Dios. Los que somos cristianos hemos aprendido que aún en este mundo, que parece naufragar por la inmoralidad y el derramamiento de sangre, podemos mirar a Dios y disfrutar de paz en nuestros corazones y tener victoria en nuestra vida cristiana hasta aquel bendito día en que podremos contemplar a nuestro Salvador cara a cara. Mi querido oyente, le propongo que lea para nuestro próximo programa Daniel capítulo 6. Pero cerramos la idea del capítulo 5 por hoy. Este gran capítulo 5 nos muestra la mayor ostentación del hombre en su pecado en la persona de Belsasar. Dios dijo basta y trazó su juicio en la escritura en la pared. Aquella misma noche fue derrocado el poder de Babilonia y Dios puso fin a la vida del rey. Con toda su grandeza, lujos y poderes, no lo pudo evitar y desprevenido sufrió las consecuencias. De la misma manera, déjeme decirle, cerrando este espacio de enseñanza bíblica, que el fin se acerca para cada ser humano. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Mi amigo, arrepiéntase y vuelva a Dios. Busque al Salvador. Solo uno nos puede salvar de esa situación. Naturalmente somos pecadores y estamos condenados delante del Dios Altísimo. Naturalmente quedamos faltos ante su justicia. Necesitamos de ese Salvador, de ese mediador seguro entre Dios y los hombres. Y sabe, es el Señor Jesucristo. Murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó para darnos perdón y vida eterna. ¿Ha usted confiado en Él? Estimado oyente, arrepiéntase personalmente de sus pecados ante Dios y acepte a Cristo como su seguro Salvador. No prosiga su vida en indiferencia hacia un final desesperante. Acuda a Dios, confíe en Cristo y será salvo para siempre. Si necesita ayuda para entender mejor este mensaje o dar este paso de fe recibiendo a Dios, recibiendo al Señor Jesucristo como Salvador, no dude en llamar o en acudir a la consejería de esta radio cristiana. Muchas gracias. Los espero, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Vamos a considerar Daniel 6. Los espero. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.